estamos frente a una oposición que no termina de entender a quién se está enfrentando. Y mientras esta oposición no termina de entender a quién se enfrenta y sea incapaz de caracterizar políticamente a su adversario, seguiremos embarcados en una falsa tesis electoral, en una vía electoral que no es viable y que no plantea ninguna posibilidad y ninguna perspectiva para sacar al chavismo del poder, ni siquiera en los próximos 25 años. Que la dinámica está mostrando que se ha entrado en una situación de desgaste, en una situación de desesperanza, pero no por falta de voluntad de los venezolanos, sino porque embarcados como estamos en una estrategia equivocada, poniendo toda la energía, todos los esfuerzos, todo el tiempo y los recursos materiales y emocionales en una fórmula que no tiene la menor posibilidad de encontrar una resolución en el tiempo, pues bueno, el resultado de esto es lo que hemos visto. Hay una realidad y esto es que el gobierno realmente existente, mano militar en Venezuela, es el que preside Nicolás Maduro. Es un gobierno sin duda de una factura ilegal, ilegítima, pero siempre hemos dicho que la razón por la cual está el régimen chavista, por la cual el régimen chavista sigue en el poder, es porque efectivamente se apoya en una base, en una estructura militar. Frente a esto, nosotros siempre hemos argumentado que las tesis electorales, que ir a elecciones no tiene sentido y que es necesario que esta oposición, incluida María Corina Machado, exploren y ensayen otras fórmulas alternativas de lucha política. Cada vez que nosotros decimos esto, inmediatamente los epígonos de la falsa oposición saltan y dicen, entonces ustedes lo que quieren es una salida suicida. Ustedes lo que quieren es esperar a los marines que vengan con una intervención militar internacional o están esperando a que el pueblo salga a la calle armado en un intento suicida para enfrentarse a las fuerzas militares del gobierno. Todo esto, estas son falacias que construye la falsa oposición simplemente para argumentar que la única vía posible es la vía electoral. Pero es que estos 25 años de intentos electorales, precisamente si algo han demostrado, es que de todas las opciones posibles, la que menor posibilidades de éxito, de todas las opciones posibles, la que no tiene ninguna opción es precisamente la vía electoral. Y si aún existiera alguna duda, bueno, podemos remitirnos a examinar y constatar lo que pasó el pasado 28 de julio del año 2024, cuando ya el chavismo en el poder, cansado, obstinado, hastiado de hacer todos los fraudes posibles, simplemente se limitó a perpetrar y ejecutar un asalto a mano armada de estas elecciones a plena luz del día. Frente a esto, la falsa oposición ahora se debate entre ir o no ir a las elecciones que está convocando el chavismo para este año. Por supuesto, el chavismo está muy interesado en pasar la página, en entrar en esa etapa, en ese proceso de aparente normalidad, donde sin resolver aún los asuntos pendientes derivados de las elecciones del 28 de julio, ellos pretenden no solamente impulsar unas mega elecciones este año, sino además, por si fuere poco, reformar la constitución chavista del año 99. Una constitución que les ha servido a ellos para hacer todas las trampas, todas las manipulaciones, para destruir el Estado Nacional venezolano y sustituirlo por el Estado chavista. Pero como ellos no están conformes, es posible que ya comencemos a ver a un chavismo que se cansó de hacer elecciones y que ahora lo que quiere es hacer elecciones a la cubana. Estos son elecciones de segundo, de tercer grado, donde las comunas eligen unos delegados y estos delegados eligen a los miembros del poder público, incluido al presidente de la República. Bueno, con este mecanismo, pues sin duda el chavismo está buscando entronizarse en el poder. Frente a esto, la falsa oposición en este momento, incluido el sector que apoya a María Corina Machado, está debatiendo si ir o no ir a elecciones. Una oposición política que tenga un criterio mínimo para entender la política
se habría planteado en primer lugar debatir y hacer un balance y establecer unas perspectivas, hacer un diagnóstico de lo que ha sido el fracaso de la vía electoral. Y a partir de este debate comenzar a delinear lo que podría ser una estrategia alternativa. Pero, por supuesto, esta falsa oposición está embarcada prácticamente en decidir si van o no van a estas elecciones. Por supuesto, pues hay una absoluta indefinición por parte de los diferentes países en cuanto a la posición en relación a las elecciones del año 2024, del 28 de julio. Y todo esto pues ha entrado en una situación prácticamente, vamos a llamarla, de un limbo de tipo político, con un presidente simbólico, que es Edmundo González, que no tiene ninguna capacidad de articular ni de hacer nada prácticamente, itinerando, desfilando por diferentes países. En algunos países lo reciben con cortesía, en otros países pues prácticamente ni lo toman en cuenta, pero esto es comprensible porque en realidad se percibe que él es simplemente la expresión simbólica de una decisión política que no hubo la manera de cobrar. Y este es un aspecto que tiene que debatir esta oposición. Y este es un aspecto que tiene que debatir la propia María Corina Machado. Es cierto que María Corina Machado ha expresado su rechazo a participar en las elecciones que va a intentar el chavismo este año. Sin embargo, aliados políticos de María Corina, factores políticos que la apoyan, sienten la urgencia y la necesidad, según lo que ellos dicen, para mantener, dicen ellos, espacios de lucha que no son otras cosas que mecanismos para sistematizar el clientelismo político. La gente que está con María Corina en las regiones, en los estados, en los municipios, bueno, lo que está pensando es cómo pueden ellos seguir haciendo política de una forma donde hacer política no represente un peligro para su propia integridad personal o su integridad física. Y la única manera que ofrece el régimen chavista para que esto se logre es que el que quiera participar en estas elecciones del año 2025 tendrá que forzosa y necesariamente que reconocer como el gobierno establecido legalmente al que preside Nicolás Maduro. Bueno, esto es lo que ha provocado este debate en el seno de la falsa oposición, donde están discutiendo si deben ir o si no deben ir a elecciones, y lamentablemente esto lo que hace es confirmar, o lo que logra es constatar una vez más que estamos frente a una oposición que no termina de entender a quién se está enfrentando. Y mientras esta oposición no termine de entender a quién se enfrenta y sea incapaz de caracterizar políticamente a su adversario, seguiremos embarcados en una falsa tesis electoral, en una vía electoral que no es viable y que no plantea ninguna posibilidad y ninguna perspectiva para sacar al chavismo del poder, ni siquiera en los próximos 25 años. Les doy las gracias por sintonizar este canal, por suscribirse, pero además por seguir semanalmente estos análisis que hacemos sobre la coyuntura de la situación política en Venezuela. Por supuesto, también les agradezco sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias y sobre todo sus críticas, siempre en el marco del respeto. Y por supuesto, como siempre les digo, pues no estamos acá para que nos hagan reconocimientos o que la gente esté o no esté de acuerdo, sino para provocar un debate, para presentar algunas perspectivas que no necesariamente tienen que coincidir con las de aquellas personas pues que tienen una postura política determinada. Bueno, nosotros pensamos que